Buenas tardes. Soy Ana María González y desde la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste estamos brindando las teorías de la materia morfología de plantas vasculares. En esta oportunidad nos enfocaremos en el tema tejidos y veremos el origen de los mismos a través de los meristemas. Cuando hablamos de tejidos, tenemos que considerar que es un grupo de células que tienen las mismas funciones y además tienen un origen común. Sachs, un botánico alemán, clasificó los tejidos ya que se continúan a todo el cuerpo de la planta, y es así que establece tres sistemas de tejidos. El sistema dérmico está constituido por aquellos tejidos que protegen el cuerpo de la planta, que son la epidermis y la peridermis. Tejidos fundamentales o de relleno son el parénquima, tejidos de sostén como el colénquima y el esclerénquima, y también se consideran fundamentales tejidos de secreción. También tenemos el último sistema de tejidos, que es el vascular, formado por el xilema y floema, encargados de la conducción del agua y de los compuestos elaborados respectivamente. Estos tres sistemas de tejido transcurren a lo largo de todo el cuerpo de la planta. Por ejemplo, el sistema dérmico protege tanto la parte aérea como subterránea de un vegetal. Lo mismo ocurre con el sistema vascular. Lo encontramos recorriendo hojas, tallos y raíces. El sistema fundamental de relleno o sostén se encuentra entre los dos anteriores. El origen de todos los tejidos radica en otro tejido que se llama meristema. A partir de un embrión, cuando germina, aquí tenemos una plántula, los meristemas se van a encontrar en los ápices, es decir, en los extremos. El que está en el extremo del tallo recibe el nombre de meristema apical caulinar y el que está en el extremo de la raíz es el apical radical. A medida que la planta crece y forma sucesivas hojas y nuevas raíces, los meristemas van quedando en el extremo de cada una de las raíces. Y en la parte aérea hay meristemas apicales caulinares, tanto en el extremo del tallo como en la axila de cada una de las hojas, dentro de una estructura que vimos en clases anteriores, que son las yemas. ¿Cuál es la función de estos meristemas? Tienen básicamente tres. La primera es producir nuevas células mediante divisiones mitóticas. La segunda es autoperpetuarse, es decir, producir siempre nuevas células para mantenerse. Y la tercera, establecer los patrones de desarrollo del órgano. Esto significa darle la forma particular a cada órgano en cada especie vegetal. Veamos primero cómo son las características de una célula meristemática. Empezamos con su forma. En general son isodiamétricas. Esto quiere decir que vistas en distintos planos siempre son de igual diámetro. En general son pequeñas, se ubican en el tejido meristemático muy compactas, es decir, no dejan espacios intercelulares. Su pared es siempre primaria y tienen un citoplasma denso. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen muchas organelas y poco sistema vacuolar. El retículo está poco desarrollado, pero tiene muchos ribosomas, dictiosomas y mitocondrias, que hacen que este citoplasma sea denso. Al tener pocas y pequeñas vacuolas, el núcleo queda en posición central y es voluminoso en relación al tamaño pequeño de la célula. Entre las funciones dijimos que una era la de perpetuarse. Quiere decir esto que siempre hay un grupo de células en el centro del meristema que permanecen como células iniciales, que se van dividiendo sucesivamente por mitosis, dando células derivadas. Esas células derivadas pueden ir transformándose y diferenciándose en otros tejidos, pero las células iniciales siempre mantienen su característica de meristemática, es decir, ellas solamente se dedican a dividirse por mitosis, es decir, se automantienen. Otra de las funciones de los meristemas es producir nuevas células por mitosis.
Esto ya lo vimos en una clase anterior, pero lo vamos a resumir aquí. La mitosis es un proceso en el cual una célula, que está aquí en la primera fotografía en interfase, va pasando por las distintas etapas de profase, metafase, anafase y telofase, hasta que finalmente, luego de la citocinesis o división del citoplasma, produce dos células derivadas. Aquí entendemos también el concepto de célula inicial y cuáles son las dos células derivadas en un meristema. ¿En qué plano se divide estas células? Es importante para el crecimiento del órgano. Una célula puede dividirse de manera paralela a la superficie del órgano, entonces estaremos hablando de una división periclinal. Si la división es perpendicular a la superficie, será una división anticlinal. O puede ser un plano oblicuo. Es decir, estos distintos planos son los que establecen la forma en que un órgano crece. Por ejemplo, cuando predominan las divisiones anticlinales, el crecimiento principalmente es en superficie. Por otro lado, si predominan las divisiones periclinales, es decir, paralelas a la superficie, el órgano crece en espesor. Si se dividen en todos los planos, habrá un crecimiento en volumen. Es decir, el conjunto de las divisiones mitóticas en distintos planos es el que establece la forma en la cual va a crecer cada uno de los órganos en las plantas. Veamos un detalle del meristema apical caulinar aquí. Dijimos que estaban dentro de las yemas. Recordemos que las yemas es una estructura que tiene un ápice vegetativo y los sucesivos primordios foliares. Puede estar cubierta o no por escamas o pérulas. Vemos en detalle el meristema apical o ese ápice caulinar. Y aquí veremos el meristema apical propiamente dicho, que simbolizaremos con las letras MAC, y al costado de él los sucesivos primordios foliares que van creciendo. Pero enfoquémonos justo en la región del meristema apical caulinar. Aquí podemos diferenciar justo en el ápice las células iniciales y alejándose de este lugar tendremos las células derivadas, las cuales a medida que se van dividiendo y creciendo van acumulando tejido hacia abajo. Todo este conjunto en el ápice caulinar de las células iniciales y sus primeras derivadas recibe el nombre de promeristemas. Este promeristema, ¿sí?, va formando nuevas células. Esas nuevas células formadas van a pasar a ser tres meristemas derivados, ya que vienen de las células derivadas. El primero de estos meristemas va a ser el meristema fundamental. Son las células que quedan hacia abajo que rápidamente se van a transformar en células de otros tejidos. Otro de los meristemas derivados es el procambium, que va a originar los tejidos de conducción. Y el tercer meristema primario derivado es la protodermis, que va a cubrir al cuerpo de la planta como una sola capa de célula en todo el contorno externo. Entonces, si resumimos, el promeristema es el conjunto de las iniciales y las derivadas inmediatas. A partir de estas derivadas inmediatas se van a formar los tres meristemas primarios derivados. La protodermis, que quedará aquí en el contorno, todo el relleno será meristema fundamental, y el procambium, que se va a diferenciar en el centro de cada uno de estos primordios. Es así entonces que tenemos meristemas apicales que forman meristemas derivados. Protodermis va a formar, luego de diferenciarse, la epidermis. El procambium va a formar a su vez xilema y floema. Y el meristema fundamental va a formar los tejidos de relleno como el parénquima y de sostén como el colénquima y el esclerénquima. En la próxima clase continuaremos con el desarrollo de cada uno de los meristemas.